Facebook de Canal 22 o en el propio YouTube de Canal 22. Porque van a seguir tratando de callar. Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Con esta frase respondía Baltasar Hidalgo de Cisneros a los reclamos de Juan José Castelli y Martín Rodríguez para la celebración de un cabildo abierto el 20 de mayo de 1810. Esta frase resume un poco el sentir de Cisneros durante el proceso, que sería conocido luego como la Semana de Mayo. Pero, ¿quién fue Baltasar Hidalgo de Cisneros? ¿Cómo llega hacia nuestra patria? ¿Y cuál fue el papel que jugó en el proceso independentista, quien fuera conocido como el último virrey del Río de la Plata? Luisito, hoy me gustaría contarte la historia de alguien particular que vendría a ser un poco el villano, el malo de la película en la Revolución de Mayo. Cisneros. Claro. ¿Qué te acordás vos de Baltasar Hidalgo de Cisneros? Mira, lo único que sé que era marino, pero de ahí no sé nada más, Juan. Bueno, en realidad Cisneros había nacido en Cartagena, España, en 1755. Provenía de una familia noble. Todos sus padres, sus abuelos habían sido marinos de la Real Armada, oficiales. O sea, tenía una cuna marítima. Exacto. Y él, para seguir la tradición familiar, se enroló también en la Real Armada a la edad de 15 años como guardia marina, que era el rango más bajo, como grumete, digamos, en la Real Armada Española. 1770 fue esto, y allí empezó una carrera realmente brillante en todo lo que fue sus antecedentes navales. Participó en muchísimos enfrentamientos desde joven. A los 25 años se le dio el mando del primer buque que tuvo, y a partir de allí se le empezaron a dar misiones de gran importancia. Vos fíjate que tuvo experiencia en navegar tanto en las costas de Europa, de todo el Mediterráneo, en África, y también estuvo en América, mucho antes de la Revolución de Mayo, en las costas del Perú, interviniendo en la Real Armada. Y vos fíjate que tuvo realmente intervenciones intrépidas, capturó muchos corsarios ingleses, algunos buques ingleses también de la Royal Navy, y recién cuando tuvo 35 años se le dieron buques de mayor porte como comandante. Y vos fíjate que tuvo la confianza de todos los almirantes bajo los cuales sirvió y que le dieron la autonomía suficiente como para poder servir en los barcos con completa autonomía y manejarse de acuerdo a su propio criterio en las distintas batallas en las cuales le cupo intervenir. Vos fíjate que las flotas que custodiaba Baltasar Hidalgo de Cisneros fueron... casi nunca tenían bajas o fueron muy pocas veces atacadas con éxito por parte de los enemigos. Cuando era un joven oficial y estaba al mando de navíos de envergadura importantes, le cupo también sitiar puertos de la Francia revolucionaria prácticamente con un solo buque. Realmente era bastante diestro y tenía una fama de ser un excelente marino en la Real Armada Española, a la par de los marinos más importantes tanto de Gran Bretaña como de Francia, que eran países con los cuales le cupo combatir en más de una oportunidad. Tengo una pregunta, Juan, ¿podés contarme de alguna batalla importante o algún hecho trascendente en su vida militar en este estadio de su formación? Sí, fíjate que a partir de las décadas de 1790 le cupo participar en las batallas más importantes de todos los tiempos, como por ejemplo dos de ellas, la batalla de Cabo San Vicente y sobre todo la batalla de Trafalgar. Trafalgar, sé que fue una batalla muy importante, pero contame, me interesa conocerla. La batalla de Trafalgar fue quizás el encuentro naval más importante desde principios del siglo XIX. Tuvo lugar en octubre de 1805 y enfrentó a las armadas aliadas de Francia y de España contra la Royal Navy, la flota inglesa, al mando del almirante Horace Nelson. Tuvo lugar al sur del Cabo de Trafalgar, en la provincia de Cádiz, en España, y significó la total destrucción de la flota franco-española a manos de los ingleses. Es muy poco conocida la actuación de Baltasar Hidalgo de Cisneros en la misma,
Muchos quizás pensábamos de que había participado como uno más que estuvo allí, pero sin embargo él tuvo un rol preponderante e importantísimo, ya que fue jefe de la escuadra española, fue el segundo jefe de toda la flota española, su cargo era de jefe de escuadra, y estuvo a bordo del famoso navío el Santísima Trinidad, que es legendario y que los españoles le llamaban la Santísima Trinidad el Escorial de los mares. ¿Por qué tan famoso, Juan, el Santísima Trinidad? Bueno, el Santísima Trinidad, vos fíjate que era el buque más grande de todos los tiempos hasta ese entonces. A diferencia de todos los navíos, el navío era el barco de guerra más importante, más grande, ¿sí? Todos los navíos en este momento tenían tres puentes, ¿sí? 3 pisos, por llamarle de alguna manera. Bueno, el Santísima Trinidad tenía 4. Tenía una dotación en épocas de guerra de 1.160 soldados, 1.160 hombres, entre marineros y infantes de marina, a bordo del Santísima Trinidad. Tenía también 140 cañones, es decir, tenía más tripulación que cualquier otro barco, embarcación, y más cañones que cualquier otro también. Es decir, era realmente toda una rareza en su momento y realmente era muy majestuoso en ese momento. Y era el orgullo de la Real Armada Española. Vos fijate que el Santísima Trinidad había sido votado en 1769, es decir, un año antes de que don Baltasar Hidalgo de Cisneros entrara a la Real Armada. Como te decía, era el orgullo de la Armada Española. Todos los otros países un poco envidiaban al Santísima Trinidad y no veían la oportunidad de poderlo capturar en alguna batalla o hundirlo también, ¿no? Bueno, fíjate la confianza que le tenían a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que le dieron el mando del buque más importante de la Real Armada, que era precisamente el Santísima Trinidad, donde también estaba embarcado don Francisco de Gurruchaga. Ah, mira qué interesante. O sea, le dieron en la batalla justamente el buque insignia de la Armada Española. Exacto. Y durante la batalla de Trafalgar tuvo una participación importantísima. Vos fíjate que el tronar de los 140 cañones, el fragor de la lucha y todo lo demás, hicieron de que el propio Baltasar Hidalgo de Cisneros perdiera la audición, quedara un poco sordo. Y tal es así que después, cuando fue virrey del Río de la Plata, los criollos le llamaban con bastante sorna y en torno a trato despectivo el sordo Cisneros. No sabía que era hipoacúsico. Exacto. Bueno, la cuestión es que él, cuando vio que se acercaba el almirante Nelson con su flota, ya conocía bien los movimientos y las maniobras clásicas de la Royal Navy, le transmitió al almirante francés, que era el comandante de toda la flota combinada, que era Pierre Villeneuve, sobre la mala ubicación que tenía la flota aliada y que iba a ser interceptada y rodeada muy fácilmente por la de Nelson. Villeneuve quedó como paralizado, no atinó a reaccionar, quizás sorprendido por la aparición de Nelson rápidamente, y no hizo ninguna maniobra como le había pedido Cisneros que le hiciera a los fines de evitar este tipo de ataque. El resultado fue que precisamente Nelson hizo la gran maniobra de transitar por el medio de la flota aliada, rodeó a cada uno de los barcos y los fue cañonando prácticamente uno a uno, y de esa forma el Santísima Trinidad fue rodeado por varias embarcaciones inglesas, varios buques, que lo sometieron a un cañoneo realmente espantoso. Cisneros agotó todos los recursos que tuvo a bordo y cuando ya no le quedaba alternativa, porque había agotado todas las municiones, los ingleses le ofrecieron una capitulación honrosa, con la cual le rindieron todos los honores, lo trasladaron prisionero hacia la colonia británica de Gibraltar, le pusieron hasta una guardia en la vivienda que le tiraron como para que pudiera residir hasta que fuera trasladado a España, ¿sí? Y le rindieron realmente los honores por haber tenido un comportamiento valeroso. Al poco tiempo después recibió pasaporte para poder irse a España, donde fue ascendido al grado de general de brigada de la Real Armada Española. ¿Y qué pasó con el Santísima Trinidad, Juan? Bueno, vos fíjate que el Santísima Trinidad fue capturado por los ingleses y se intentó que lo remolcaran un par de fragatas hacia Gibraltar, que es la colonia inglesa en el Mediterráneo, para poderlo reparar. Sin embargo, ya el Santísima Trinidad estaba herido de muerte y por más que los ingleses hicieron todo lo posible para mantenerlo a flote, se fue a pique al sur de Cádiz con sus 140 cañones y con sus 4 puentes, y es allí donde queda ahora, en aguas territoriales españolas, como monumento submarino a la grandeza de lo que fue el Imperio Español. Años después, España rescataría de las profundidades a los 140 cañones que estaban dotados en el Santísima Trinidad y los colocó en el Panteón de los Marinos Ilustres, en Cádiz, en el Arsenal de la Carraca. Sí, donde está Santiago de Liniers. Donde está enterrado Santiago de Liniers, como un monumento a las glorias de España y a todos los marinos que cayeron en esa batalla de Trafalgar. La verdad que es un hermoso lugar para ir a visitar, Juan. Exacto. Y vos fíjate que después, hace fecha reciente, en Málaga, los españoles hicieron una réplica del Santísima Trinidad, bastante aproximado a lo que era el actual,
que se lo puede visitar, que es un restaurante, es también un centro de convenciones, y hoy por hoy uno paseando y visitándolo puede rememorar las glorias pasadas de quien fuera nuestro último virrey en el Río de la Plata. Ahora tengo una pregunta, Juan. Me queda muy claro que era un militar de carrera con mucho ímpetu, pero me gustaría saber y que me cuentes cómo fue su virreinato. Vení que te cuento. Juan, me venías comentando sobre la vida de Cisneros, cómo había surgido como militar y cómo había hecho su incursión en Trafalgar y su participación importante justamente en esta batalla. Mi pregunta más que nada apuntaba a que me cuentes cómo realmente fue su virreinato, ya que vimos que su gesta militar fue interesantísima. Ahora quiero saber cómo fue su gesta dentro del virrey. Bien, nos retrotraigamos un poquitito a 1809. En 1809 era virrey Santiago de Liniers. En ese año justamente había empezado a tener problemas porque la invasión napoleónica a España había generado una especie de resquemor o desconfianza por parte de los españoles de Buenos Aires hacia él porque era francés. Ten en cuenta que ya Napoleón había invadido España. Sí, me acuerdo incluso que Álzaga fue uno de los principales opositores, habiendo sido compañeros de armas en las invasiones inglesas y claro. lo catalogó de traidor. Exacto. Incluso en 1809 hizo una sonada en su contra. Exacto. Santiago de Liniers era muy carismático, muy buen militar, pero no había sido muy buen gestor, muy buen administrador y en parte había generado bastante resistencia en los españoles de Buenos Aires que lo tenían un poco atravesado. El 1 de enero de 1809 se tramó una conjura a los fines de destituirlo a Liniers y en esa misma participó tanto Álzaga como Mariano Moreno, ¿sí? Y estaban a punto de sustituirlo por una junta que había propuesto este mismo Álzaga junto con Mariano Moreno y la intervención providencial de Cornelio Saavedra junto con los cuerpos criollos lograron hacer fracasar esta revolución, este motín y lograron que el responsable, que fuera Álzaga, Martín de Álzaga, fuera desterrado a Carmen de Patagones, a la Patagonia, y que los cuerpos que habían participado en esta sonada, que mayoritariamente eran los tercios españoles, fueran disueltos, lo cual pavimentó el camino para lo que vino después en la Revolución de Mayo, ya que los cuerpos criollos eran los únicos que tenían la posesión de las armas, ya que los españoles habían sido liquidados por Liniers a raíz de esta intervención, esta frustrada sonada de Álzaga. Ahora cuando la Junta Central lo releva a Liniers y lo pone a Cisneros, y él llega al cargo en este escenario, sí. ¿Qué decisiones toma, Juan? Bueno, cuando llega Baltasar Hidalgo de Cisneros, él toma varias determinaciones en varios puntos que le generaron muchos inconvenientes, puntos de conflicto, sobre todo con el sector criollo. Por ejemplo, a nivel militar, ¿qué fue lo que hizo? Reivindicó a los tercios españoles que habían sido disueltos por Santiago de Liniers. Es decir, los llamó de vuelta a la plaza, les entregó de nuevo sus estandartes que habían sido despojados de ellos por traición, por este movimiento contra Santiago de Liniers. Si bien es cierto, no llegó a constituirlos nuevamente, pero los dejó como cuerpos de reserva por una cuestión netamente presupuestaria. No tenía dinero para solventar los gastos de funcionamiento. Entonces los puso como cuerpos de reserva, llamándoles batallones del comercio. ¿Qué hizo también Cisneros en el ámbito del ejército? Aplicó el ajuste, es decir, en ese momento el tema económico acuciaba, la aduana no recaudaba, no había comercio prácticamente con España, que estaba cortado a raíz de la invasión napoleónica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cisneros? Tuvo que bajar los costos como sea, redujo el número de efectivos, bajó la calidad de las Fuerzas Armadas, porque de ser regimientos los bajó a nivel de batallones. Sí, recuerdo. Eliminó varios batallones, por ejemplo, los patricios tenían 3, dejó únicamente 2. Los húsares tenían 3 escuadrones, dejó solamente 1. A los oficiales, a algunos les pagó el sueldo, a varios dejó afuera. Y así, es decir, la ajuste le hizo sentir con fuerza y eso le generó el resentimiento del factor militar criollo, que después le pasaron la factura en la revolución. Ahora, si nos alienamos y miramos desde arriba los causales de la revolución, podríamos tomar como que este es un factor importantísimo y determinante en el porqué de la Revolución de Mayo. Exacto. Podríamos tomarlo como el factor militar. Perfecto. El segundo factor fue un factor económico. Vos fijate que, como te decía recién, la aduana estaba resentida, no recaudaba, no entraba dinero. Entonces ahí fue cuando Mariano Moreno se acerca al virrey
Cisneros, y le propone, con su representación de los hacendados, abrir el puerto al comercio con las naciones aliadas, puntualmente Gran Bretaña, que ya no era más enemigo. ¿Sí? Pero no trajo recelo en los comerciantes eso. Ahí está el problema, los comerciantes españoles perdían un poco la quinta, es decir, ¿qué hacían los comerciantes? Compraban por contrabando y vendían al precio que ellos querían. De esta forma, blanqueado el tema, recaudaba la aduana y ellos perdían este negocio. Entonces los comerciantes españoles hicieron una oposición muy importante a Cisneros para que cerrara este comercio incipiente que había abierto con Gran Bretaña. Entonces Cisneros tuvo que retroceder. En ese sentido, cuando retrocedió, los comerciantes ingleses que ya estaban instalados en Buenos Aires protestaron también contra Cisneros porque les quería cerrar el puerto. Entonces Cisneros que decidió, bueno, prorrogar la apertura del puerto unos meses más, casualmente hasta el mes de mayo de 1810, que fue cuando estalló la Revolución de Mayo. Entonces vos fíjate que acá ya tenía granjeada la enemistad de los comerciantes ingleses, de los comerciantes y hacendados criollos, ¿sí? y de los... Del ejército, ya tenemos un segundo factor causal de la Revolución. El tercer factor de descontento que tuvo Cisneros fueron las sublevaciones del Alto Perú. En 1809, en La Paz y en Chuquisaca, surgieron pronunciamientos juntistas, es decir, el pueblo, con un año de antelación a la Revolución de Mayo, se levantó y solicitó que se reunieran juntas para gobernar en nombre del rey que había sido depuesto en España. Un poco lo que se había hecho en España y lo que se iba a hacer después en el virreinato. ¿Qué pasó? Como el virrey del Perú, Fernando de Abascal, y el virrey Cisneros pensaban que eran movimientos pseudo-independentistas, mandaron al ejército para reprimirlos. Cisneros mandó al mariscal Vicente Nieto con arribeños y con patricios para sofocar el movimiento de Chuquisaca. El movimiento de Chuquisaca fue sofocado sin mucha sangre, por llamarlo de alguna manera, y fueron encarcelados sus líderes, entre ellos Bernardo de Monteagudo. ¿Qué hizo el virrey del Perú? Lo mandó al mariscal Goyeneche. El mariscal Goyeneche llega a La Paz y impone el orden con fuerza y hace justiciar, ejecutar a todos los patriotas altoperuanos. Y de esa manera, tanto Abascal como Cisneros se granjearon el odio de los criollos, porque decían, ¿cómo puede ser que acá, en Buenos Aires, a quienes se levantaron pidiendo juntas, como eran españoles, se los perdonó y se los indultó? Justo estamos hablando de lo de Álzaga. Exactamente, por el caso de Álzaga. ¿Cómo puede ser entonces que en el Alto Perú, porque eran criollos y pedían lo mismo, se los ejecute? Entonces fue otro factor que le generó la enemistad de los criollos a Cisneros. Entonces, a ver si me queda claro, Juan, el preámbulo de la Revolución de Mayo eran tres factores importantes: el factor militar, exacto, el factor económico y el factor de los alzamientos que habíamos tenido en el Alto Perú. Pero ahora ya estamos prácticamente en la semana de mayo. ¿Cómo fue y cómo vivió Cisneros esta semana, Juan? Vení que te cuento. Juan, charlamos hasta acá cuáles fueron los factores que llevaron a la Revolución de Mayo, pero me interesa saber cómo vivió Cisneros justamente toda la semana. Bueno, vos te acordarás que las jornadas de mayo empiezan el 14 de mayo de 1810, con la llegada al puerto de Buenos Aires de la goleta de guerra británica, la Mistletoe. Sí, sí recuerdo. Bueno, la Mistletoe venía directamente desde Cádiz y traía consigo gacetillas, periódicos de la época, de febrero de ese año, que daban cuenta de que toda Andalucía había caído bajo el poder de Napoleón, la Junta Central de Sevilla, que lo había designado al propio Cisneros como virrey, ya no existía más, y que lo único que quedaba de España era la ciudad de Cádiz y la isla de León, únicamente. Cisneros siempre fue bastante receloso con respecto a los ingleses, y él nos dice después de que creía de que todo esto era una maniobra, una conspiración de los ingleses a los fines de y tratar de infundir en los colonos, en los criollos sobre todo, ideas de independencia. Él también dice que en 1806, a raíz de la primera invasión, ya les habían un poco lavado la cabeza a los criollos con estas ideas de poder autogobernarse a los fines de afectar a España y de reducir la importancia del Imperio Español en América. Esto es el que él decide justamente boicotear la entrega de las gacetillas, claro, todo eso. Si hubiera sido por él no los dejaba ni siquiera desembarcar, pero bueno, por lo menos hace este acto de censura, les confisca todas las gacetillas y les limita el movimiento, no deja desembarcar a los marineros, solamente a los oficiales. Pero casualmente, fíjate, igual surge la noticia, igual se enteran los criollos de que algo había pasado en España y evidentemente algo de razón tenía que haber tenido Cisneros, pero la única manera que hubieran sabido ellos era por medio de los oficiales ingleses, ¿sí? En mediados de mayo de 1810,
resultas de haber llegado un buque inglés con gacetas de que anunciaba la disolución de la Suprema Junta Central, la entrada de los franceses en las Andalucías y, como hecha, la total ruina de España, conmovió los ánimos de aquellos habitantes, de los que mucha parte conservaban las primeras ideas de independencia que les hiciesen concebir los mismos ingleses en su primera conquista, el deseo de otros de adquirir lo que no tenían y, en general, el de sacudir el yugo que por tal consideraban la sujeción a su madre España. Entonces, en ese sentido, Cisneros ya al poco tiempo, el 18 de mayo, sabiendo que ya la noticia había trascendido igual, decide blanquearla y emite su famoso bando hacia todo el pueblo de Buenos Aires, solicitando la calma, diciendo que ya toda España había caído bajo el poder de Bonaparte, pero que todavía seguía Cádiz y la isla de León como baluartes españoles en la lucha contra el francés. Sí, pero a pesar de él haber determinado esa proclama, él como que no toma una decisión determinante políticamente, y entre el 19 y el 20 como que hacen muchas gestiones los criollos como para acá? El cabildo abierto, porque él no había convocado todavía eso. Los criollos ven la oportunidad acá de que, bueno, caída la Junta Central, se cae también el virrey, que es a quien la Junta Central había designado. Entonces ven la manera de convocar un cabildo abierto, porque tenían el antecedente de Sobremonte, donde un cabildo abierto había destituido a un virrey, entonces querían aplicar el mismo expediente para sacarse de encima a Cisneros. Cisneros se da cuenta de esto, no es ningún tonto. Él se da cuenta y trata de dilatar la decisión. Entre el 19 y el 20 se hacen nombrar las gestiones, primero todas amigables, pacíficas, con el virrey para que se convoque en cabildo abierto. Cisneros no dice nada, pero un poco acorralado por la situación, él cuenta que el mismo 19 de mayo convoca a los jefes militares para solicitarle su apoyo, porque él no está dispuesto a convocar al cabildo abierto, sabe que va a haber un problema, va a haber probablemente un lanzamiento popular y necesita las armas para poderlo controlar. Convocó inmediatamente a todos los jefes de la Fuerza Armada, con el fin de oponerse a la convocatoria al cabildo abierto en caso de encontrarlos fieles. Pero habiendo conocido por sus contestaciones que estaban de acuerdo con el pueblo o con los facciosos, hubo de condescender con la solicitud de ellos, con la esperanza de que el resultado de la Junta asegurase más su mando y la tranquilidad pública que ya veía agitada. Grande es su sorpresa cuando se entera de que los militares también estaban confabulados, él dice, con esta novedad, con el de querer armar también, apoyar este movimiento del cabildo abierto, y que el propio Saavedra, que es el jefe de los patricios, le dice que no contara para ellos para reprimir en el caso de que hiciera falta. El día 20 pasa algo muy particular, Juan, contame cómo era. Claro. A pesar de eso, Cisneros no afloja, no convoca al cabildo abierto. Entonces, el 20 a la noche, sabemos que Juan José Castelli, acompañado de Martín Rodríguez, que era un militar, se va con la fuerza de las armas al lado, irrumpen prácticamente en la residencia del virrey que quedaba en la fortaleza de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy queda la Casa Rosada. Cisneros en ese momento estaba jugando un partido de cartas, junto con algunos oidores de la audiencia, un fiscal, y en ese momento, cuando ve que lo avasallan, dice, ¿qué es este atrevimiento? ¿Cómo vienen a avasallar a la persona del rey en su representante, que era él, el virrey? A lo cual le dicen, bueno, mire, ya la paciencia se nos está agotando, le contestan tanto Castelli como Martín Rodríguez. Se nos ha dado 5 minutos para que usted diga qué va a hacer, si va a convocar o no un cabildo abierto, y si no, téngase las consecuencias. Se altera Cisneros y Caspe, el fiscal que estaba jugando las cartas con él, lo lleva a una parte y lo trata de convencer de que la situación era insostenible, que más vale que ceda. Entonces Cisneros, un poco ya resignado ante todo esto, vuelve y, sintiéndose apabullado por esta situación, dice, bueno, ustedes se van a arrepentir mucho de lo que están haciendo, pero bueno, visto de que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan lo que quieran. ¿Qué sensación tenía Cisneros en estos días acerca de él como persona? Cisneros se sentía abandonado, se sentía solo, en un lugar donde había llegado quizás a hacer las cosas bien, pero que en verdad se sintió digamos, atropellado por este vertiginoso suceder de los hechos uno tras otros que él no se esperaba para ese momento. Dispondré que se aposten las partidas que vuestra excelencia solicita, en las avenidas de las bocas calles de la plaza, con los fines de evitar, según corresponde al mejor servicio de su majestad y tranquilidad pública de esta ciudad, cualquier tumulto o conmoción que pudiera ocurrir. Como igualmente, para que sólo permitan entrar en ella a los vecinos de distinción, que por medio de la esquela de convocación acrediten en debida forma haber sido llamados por vuestra excelencia al efecto. Y espero del discernimiento constante y acreditada fidelidad de vuestra excelencia e interés que siempre ha manifestado por el bien público de esta ciudad, que como su representante esforzará todo el celo que lo caracteriza y distingue, a fin de que nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor servicio de nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII,
integridad de estos sus dominios y completa obediencia al Supremo Gobierno Nacional que lo representa durante su cautividad. Creo que la revolución era imparable, mandasen a quien mandasen los españoles al Río de la Plata. Si mal no recuerdo, el 21 y el 22 no tuvo muchos hitos políticos muy grandes, donde sí se imprimieron las invitaciones, se convocó al cabildo y bueno, fueron las tretas típicas de los criollos para la reunión. Claro, y Cisneros también supo de eso, supo de que se imprimieron más de las invitaciones que eran los que estaban empadronados para votar, supo también de que se hicieron muchas invitaciones que ni siquiera estaban a nombre no nominadas, a nombre de quien tenía que ir a asistir al cabildo abierto. Estaban libres de nombre. Exactamente, en blanco, que se distribuyeron en forma completamente discrecional, que a muchos reconocidos realistas no se les llegó la invitación. Y también nos cuenta Cisneros en sus memorias de que muchos de los realistas que quisieron ir con sus invitaciones al cabildo abierto, el ejército que él había puesto para resguardar a la vuelta de la plaza, en las bocacalles, piquetes para que no entrara cualquiera, no los dejaron entrar igual y sin embargo, estando en combinación, jugó a favor de los criollos. Dejaban entrar personas que no tenían que haber participado en este cabildo abierto. Es decir, ahí se sintió traicionado completamente y con una impotencia completa porque no salía él a la plaza, no salió al cabildo, él se quedó en el fuerte viendo cómo evolucionaban los hechos, ¿sí? Sabemos de esto, cómo sintió Cisneros estos episodios, porque en junio de 1810 su esposa escribió una carta donde muchos creen que realmente la había redactado él, pero no la pudo firmar para evitar comprometerse, entonces firmó su esposa. Y después, entre 1820 y 1823, ya de vuelta en España, en su legajo, en su foja de servicios, existen también unas memorias donde él cuenta cómo vivenció sus hechos en la Revolución de Mayo desde su punto de vista. ¿Y el debate propiamente dicho, Juan? Bueno, en el Cabildo Abierto del 22, vos te acordarás que se aprobó por mayoritario voto la moción de Cornelio Saavedra. Sí, Cornelio Saavedra, ¿qué había propuesto? Había propuesto prácticamente tres cosas. Primero, que cesara el mando inmediatamente el virrey. Segundo, que ese mando pasara al cabildo, hasta que ese mismo cabildo, que es el tercer punto, decidiera cómo se iba a gobernar y eligiera una junta que continuara el mando, ¿sí? Justamente aquí es el cese, culmina con el cese de Cisneros como virrey. Y Cisneros también nos cuenta que esto da origen a la junta efímera del 24 de mayo, donde el cabildo, cumpliendo con este mandato, decide constituir una junta, vos te acordarás. Sí, una junta provisional. Por el mismo Baltasar Hidalgo de Cisneros con carácter de presidente y con 4 vocales. Tenemos 2 criollos y 2 españoles, sí. Los 2 criollos eran Saavedra y Castelli. Exactamente, y 2 españoles eran el padre Solá y Cháurregui, que era un comerciante español también. La Junta se celebró el 22 de mayo, y aunque desde luego se notó en ella la intriga y mala fe, por la que resultó por mayoría de votos que cesase su mando y lo reasumiera el cabildo, verificado aquel, se lo devolvió con el agregado de 4 asociados, lo que se ejecutó con aplauso general, y las demostraciones públicas que eran consiguientes. Esto duró un solo día, porque los facciosos en que se incluía la tropa pidieron nuevamente su total cesación del mando, a que hubo de ceder el 24 de mayo, y formaron otra nueva junta con presidente al comandante del cuerpo de patricios, dejándole en el goce de todos los honores del virrey que disfrutaba, como consta de los documentos correspondientes que conserva. Bueno, él también cree que esta es una maniobra que se hizo. Él tenía esa sensación de que la Junta había sido también formada como para que tuviesen algo en su contra. Exactamente, él se siente como perseguido, como que realmente lo hicieron a los fines de provocar que cayera esa misma junta y que después los agitadores pusieran la junta que era su voluntad, como fue la que surgió en definitiva, la del 25. Claro, que si no mal no recuerdo, los chisperos habían salido con las cintas rojas una vez que se publicó la junta provisional esta. Claro, French y Beruti salen con las cintas blancas y las cintas rojas diciendo, bueno, si no accede el cabildo a lo que nosotros requerimos, vamos con la guerra, vamos con las cintas rojas, con la sangre. Algo que siempre me pregunté, Juan, ¿cómo vivió el 25 Cisneros? Bueno, Cisneros se cuenta que en su momento le vinieron a transmitir que había dejado de ser el virrey del Río de la Plata, que lo desalojaron de la fortaleza donde era su residencia, ¿sí? Y que en la misma fortaleza pasó a vivir casualmente el futuro presidente de la nueva primera junta de gobierno, que era Cornelio Saavedra, y lo ve con mucha bronca, con mucha impotencia, nos cuenta también este episodio. Nos cuenta también de que esa misma noche se había comunicado con él desde Córdoba, Santiago de Liniers,
haciéndole saber que ya estaba al conocimiento más o menos de las cosas que se estaban tramando y poniéndose a su disposición. Había mandado una persona de confianza para transmitirle esto, que era José Melchor Lavín, no sé si te acordás. Sí, lo recuerdo. Entonces, que era un joven entrerriano, un adolescente, que había mandado de confianza con este mensaje poniéndose a disposición y anunciándole que iba a tener este golpe de Estado y advirtiéndole sobre la lealtad de los cuerpos criollos. Entonces concluimos un poco, no solo Cisneros sabía de la contrarrevolución que preparaba Liniers en Córdoba, sino que le estaba apoyando y fogoneando toda la actitud allá. Porque Cisneros le contesta esa misma noche, el 25 de mayo, a Liniers, le pone al tanto de todo lo que había pasado y le solicita apoyo y lo nombra como jefe del ejército de, digamos, la contrarrevolución, ¿sí? Por llamarle de algún modo. Entonces, de esa manera es que Lavín, esa misma noche, parte de vuelta hacia Córdoba y es el que lleva a Córdoba la noticia de la Revolución de Mayo y el que empuja prácticamente a Liniers a la muerte, guiado por su antecesor, por Baltasar Hidalgo de Cisneros. ¿Y después del 25 de mayo qué fue de la vida de Cisneros? Después del 25 de mayo la Junta se anotició de que tanto Cisneros como los oidores, los miembros de la audiencia de Buenos Aires, de la Real Audiencia, estaban en conspiraciones contrarrevolucionarias y decidió sacárselo de encima. Durante el mes de junio de 1810, el vocal Larrea, que tenía muchas relaciones con los comerciantes ingleses, fletó un barco correo inglés con órdenes estrictas al capitán de que se llevara embarcados tanto al virrey Cisneros, al ex virrey Cisneros, como los miembros de la Real Audiencia y que no desembarcaran hasta que llegaran al territorio español. Y así fue que durante julio de 1810 este barco desembarcó en las Canarias y lo primero que hizo fue escribirle al Consejo de Regencia en Cádiz, noticiándole sobre qué es lo que había ocurrido. Al mes siguiente, en julio de 1810, había llegado ya su esposa a las Canarias y de allí se trasladaron juntos hasta Cádiz. Con el tiempo, en la década de 1820, ya reintegrado Fernando VII al trono, se acordó de los servicios del Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien se ofreció a encabezar la expedición que estaban organizando los españoles para salir desde Cádiz a reconquistar el Río de la Plata como una forma de reivindicarse, o sea que hubiera venido él también acá. Sin embargo, la sublevación de Riego, en Cabezas de San Juan, que era un oficial español, motivó de que esa expedición nunca se embarcara y que se quedara en España, y por eso es que no volvió Cisneros entre nosotros. Ya sabe qué hubiera pasado en el caso de que hubiera vuelto, ¿no? En 1823 fue designado por Fernando VII como capitán general, una especie de gobernador de su ciudad natal, de Cartagena, y allí fue donde falleció en 1829, 6 años después. La verdad que, todo lo que sabemos de... muy interesante la vida de Cisneros, Juan, y te agradezco haber compartido eso conmigo. Pero ha sido un gusto, Luisito. Te agradezco. Dale. Había yo ordenado que se apostase para este acto una compañía en cada bocacalle de las de la plaza, a fin de que no se permitiese entrar en ella ni subir a las casas capitulares persona alguna que no fuese de las citadas, pero la tropa y los oficiales eran del partido. Hacían lo que sus comandantes les prevenían secretamente y estos les prevenían lo que les ordenaba la facción. Negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados y lo franqueaban a los de la confabulación. Tenían algunos oficiales copia de las esquelas de convite sin nombre y con ellos introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo, o porque los conocían de la parcialidad, o porque los ganaban con dinero. Así es que en una ciudad de más de 3000 vecinos de distinción y nombre, solamente concurrieron 200, y de estos muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia y los más ignorantes y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad. Bienvenidos, gracias por estar ahí en cualquiera de los 4 puntos cardinales.